en un tema que he titulado ¿Prontos para qué? ¿Para qué debemos de estar prontos o prestos? En algunas partes es traducida esa palabra prontos como prestos, pero es precisamente eso, prontos. Vamos a ver primeramente, hermano, para aquellas cosas para las cuales no debemos de estar prontos, partiendo ahí de Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1. Leemos el versículo 18 y 19. En el nombre del Señor Jesucristo. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. ¿Para qué debemos estar pronto? Para oír. Tardío, algo para lo cual no debemos de ser prontos, sino más bien tardarnos. Tardío para hablar y tardío para airarse. Bien, hermanos, entonces tenemos esta exhortación de la palabra de Dios, que debemos de ser prontos para oír. Parece que la tendencia del hombre es ser muy prontos para hablar. Nos anticipamos a juzgar y sin saber las razones, las causas, los motivos, estamos prontos para hablar. Y por otra parte, estamos muy tardíos para oír. Cuando debe de ser al contrario, la palabra de Dios aquí nos dice que debemos de ser pronto para oír. Debemos de estar prestos para oír, y para lo que sí nos debemos de tardar es para hablar, hermano. Porque por allá dice el proverbio, el libro de Proverbios dice que el sabio piensa para responder. El sabio piensa primero y obviamente pues mejor se tarda para hablar porque piensa primero para responder y tardío para airarse. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bien, qué importante, hermano, que nosotros consideremos para lo cual debemos de ser prontos. Vamos allí, hermano, precisamente al libro de Proverbios para ver ese versículo que acabo de citar, Proverbios 15, versículo 28. Y dice precisamente así, en el nombre del Señor Jesús: el corazón del justo piensa para responder. O sea, primero piensa qué ha de decir y no se apresura a hablar. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama, ¿qué derrama, hermano? ¿Qué habla? Malas cosas. Se apresura a hablar la boca de los impíos. Es una característica de los impíos que muy pronto hablan sin saber. Muy pronto, hermano, se anticipan a hacer juicio sin misericordia, juicio no justo, y hablan malas cosas. Pero el corazón del justo, hermano, piensa primero para responder. Amén. Ahí vamos, hermanos, a Eclesiastés capítulo 5. Enseguida de los Proverbios está Eclesiastés. Y vamos al capítulo 5. Bien, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 y 2.
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, no estés entrando y saliendo, parándote, yendo, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Ahí hay algo para lo cual no debemos de darnos prisa, hermano, para proferir palabra. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Hay que pensar, hermano, antes de hablar. Recuerde que Dios oye todo, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. Ya que estamos ahí en Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 9, ¿lo tenemos? Ahí hay otra cosa para lo cual no debemos de hacerlo apresuradamente o pronto. Dice: no te apresures en tu espíritu, ¿a qué? A enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Otra vez, son los necios, son los impíos los que tienen esta tendencia de hablar apresuradamente y también de enojarse apresuradamente. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Bien, otras cosas para las cuales no debemos de apresurarnos, ahí en Proverbios, nuevamente en Proverbios, capítulo 14, volviendo a Proverbios, al capítulo 14, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahí dice el versículo 17: el que pronto se enoja, ¿qué hará, hermano? Hará locura, y el hombre malicioso será aborrecido. El que pronto se enoja hará locura. No queda solamente en el enojo, sino que alguien que pronto se enoja, que apresuradamente se enoja, hará locuras. Es decir, hará cosas de las cuales después se arrepiente y dice: ¿por qué hice esto? ¿Por qué hablé de esta manera? ¿O por qué me comporté de esta manera? Por eso el texto que leímos al principio dice: todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para airarse. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí hay una cita también en Proverbios 19, versículos 18 y 19. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite. La versión 60 dice: mas no se apresure tu alma, no lo hagas apresuradamente, piénsalo, habla con él, medítalo. No lo hagas apresuradamente, no se apresure tu alma, porque si se apresura tu alma, ¿será para qué, hermano? Para destruirlo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué terrible entonces hacer las cosas apresuradamente. Cosas que no debemos de hacer apresuradamente es el hablar, es el enojarnos, es el castigar a nuestro hijo con ira, con coraje y de manera apresurada. Pues el que usa de violencias añadirá nuevos males. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí mismo, en este mismo capítulo 19, vea lo que dice el versículo 2. El alma sin ciencia, es decir, sin
sin conocimiento de Dios, no es buena. Y el presuroso, ¿de qué? De pies peca. ¿Qué quiere decir el presuroso de pies peca? Bueno, pues quiere decir aquella persona que pronto se apresura a hacer cosas movido por un impulso de ira, por un impulso de enojo. Y aquí dice que el que actúa de esa manera va a pecar. El presuroso de pies peca. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 28 de Proverbios, ahí mismo. Versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura, ¿a qué se apresura este hombre, hermano? A enriquecerse, no será sin culpa. Algo más para lo cual no debemos de apresurarnos, hermano, es tratando de ser rico. ¿Sí? Hay quienes se apresuran y hasta dicen un dicho muy vulgar: el que no es tranza no avanza. Y cometen ilícitos, hacen trampas, hacen fraudes porque quieren, están apresurados por enriquecerse. El que se apresura a enriquecerse, y que sin duda, hermano, va a ser mediante fraudes, mediante trampas, no será sin culpa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, qué importante, hermano, hacer las cosas, estas cosas que acabamos de mencionar, no apresuradamente. Hay que meditar, hermano, hay que pensar antes de actuar, y hay que pensar también antes de hablar. Seguimos meditando, hermano, la palabra de Dios ahí en el Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Bien, dice ahí la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Y qué hicieron presto o pronto, hermano? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermano, fue relativamente pronto que este pueblo se apartó del camino que Dios les mandó, hermano. Habían visto, hermano, grandes maravillas. Habían visto, hermano, señales y milagros grandes en la tierra de Egipto. Aquellas plagas que Dios mandó a la tierra de Egipto y que no les dañaron a ellos, al pueblo de Israel. Ellos salieron ilesos de aquellas plagas. Aún cuando hubo la plaga de tinieblas, hermano, dice la palabra de Dios que en las casas de los israelitas, en las casas de los hebreos, había luz. Grandes cosas hizo el Señor con ellos, hermano. ¿Cómo, hermano? Les abrió el mar rojo para que pasaran, dice la Biblia, como por tierra seca. Sin embargo, hermano, triste y lamentablemente, pronto se apartaron del camino que Dios les había mandado. Qué lamentable cuando alguien se aparta del camino pronto, se olvida fácilmente de todos los beneficios que Dios ha hecho en su vida. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía
al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero hay quien, hermano, triste y lamentablemente, pronto se aparta del camino que Dios le ha mandado. Por eso, hermano, hemos corregido un canto que hay por ahí que dice: sería tan fácil apartarme y volverme atrás. Bueno, no me sé el canto bien, pero eso menciona. En realidad, para un cristiano, hermano, no sería tan fácil. Más bien, hermano, el canto debería de ser así: no sería tan fácil olvidarlo todo y apartarse. Digo esto para un cristiano, hermano, que ha conocido a Dios. No le es fácil de ninguna manera apartarse del camino de Dios. Pero para aquel que no ha conocido a Dios, hermano, que solamente sí llegó a venir, pero solamente oyó y anduvo muy superficialmente en las cosas de Dios, quizás para ese sí es fácil y pronto se aparta del camino de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Jueces, hermano, libro de los Jueces. Jueces, capítulo 2. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 16 y 17. Mas el Señor suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, apartáronse bien presto, o como dice ahí la versión 60, apartáronse pronto. ¿De qué se apartaron pronto? Del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor, mas ellos no hicieron así. Apartáronse pronto del camino. Esto es como cuando la semilla cae entre pedregales, que brota pronto, dice la Escritura, hermano, pero que salido el sol, luego se seca. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad de tierra, porque no tenía raíz. Y así dice la palabra de Dios, hermano, que así es aquel que oye la palabra y luego inmediatamente la recibe supuestamente con gozo. Y yo me atrevería a decir, más bien se emociona, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Estoy leyendo o estoy citando Mateo capítulo 13, versículo 21. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, por poco tiempo. Y luego, pronto, hermano, cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, luego, esa palabra luego también se puede traducir como pronto se ofende, pronto tropieza, pronto se aparta. Entonces, deténgase, hermano. No actúe de manera apresurada en aquellas cosas que le perjudicarán su alma, que le perjudicarán su vida espiritual. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, ahí a los Salmos, nuevamente a los Salmos 106, Salmo 106. Vamos a leer ahí el versículo 1.
8, vamos a leer desde el 8. Dice: en el nombre del Señor Jesús, salvónos empero por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza, y reprendió al mar Bermejo y secólo, e hízoles ir por el abismo como por un desierto, y salvólos de mano del enemigo, y rescatólos de mano del adversario, y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. ¿De quiénes ellos? De sus enemigos. Entonces creyeron a sus palabras. ¿A las palabras de quién, hermano? De Dios. Y cantaron su alabanza. Pero miren lo que dice el versículo 13. Pronto. ¿Qué pasó pronto, hermano? Bien pronto, dice otra versión. Olvidáronse de sus obras. ¿De las obras de quién? De Dios. Pronto se olvidaron. O la versión antigua dice: apresuráronse, olvidáronse de sus obras, no esperaron en su consejo. Dios, hermano, hace cosas grandes en nuestras vidas. Dios nos transforma, Dios perdona nuestros pecados, pero lamentablemente muchos pronto se olvidan de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Pronto se olvidan de las obras de Dios en su vida. Pronto se olvidan de los beneficios y de los favores que Dios ha hecho en su vida. Y no esperan en el consejo del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo escribe esta carta a los Gálatas y mire lo que les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Pablo estaba maravillado, asombrado de que muchos de los Gálatas pronto se habían, hermano, desviado, habían sido engañados de manera muy pronta después de haber conocido la verdad. Pronto se habían sido traspasados de la gracia de Cristo a otro evangelio. Qué triste, qué lamentable cuando alguien pronto se desvía de la verdad y se va a otro evangelio. Allá está un libro que se llama así, muy descaradamente, se llama Otro Evangelio de Jesucristo. Y hay miles de seguidores que creen en ese otro evangelio de Jesucristo. Por cierto, también mostrado o enseñado por un ángel llamado Moroni. Y allí el versículo 7 y 8 dice: no que hay otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, oígalo bien, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué lamentable cuando hay quien se aparta, hermano, y Pablo dice con asombro: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces, haciendo un análisis, hermano, aquellas cosas de las cuales o para las cuales no debemos de apresurarnos son: no debemos de apresurarnos para hablar, sino que hay que pensar para hablar. No hay que apresurarnos para enojarnos o para airarnos. Amén. No debemos de apresurarnos, hermano,
en ellos, en lugar de ayudarles, los destruimos. Por eso la Biblia dice, no se apresure tu alma para destruirlos, porque si usares de violencias, añadirás nuevos males. No debemos, hermano, tampoco apresurarnos a querer ser ricos, hermano. No debemos, hermano, apresurarnos en apartarnos o olvidarnos del camino de Dios, hermano. Son cosas las cuales no debemos de hacer ni pronto ni nunca. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos ahora a analizar, hermano, aquellas cosas que sí debemos de hacer pronto, de aquellas cosas que sí debemos apresurarnos en hacer. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ver ahí en Salmo 119, volviendo al libro de los Salmos. Gloria al Señor Jesucristo. No te apresures a hablar, no te apresures a enojarte, no te apresures a ser rico, no te apresures a destruir o a castigar a tu hijo con violencia, no te apresures a olvidarte de las obras de Dios. Pero ahora el Salmo 119, mire lo que dice en el versículo 57 al 60. ¿Lo tenemos? Mi porción, oh Señor, dije, será guardar tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Oiga, este hombre cuando hizo lo malo delante de los ojos de Dios, cuando pecó, hermano, y que ya no sintió el gozo, ya no sintió la presencia de Dios, hermano, fue un gemir, fue una súplica, clamando por la presencia de Dios. En el Salmo 51, por ejemplo, dijo, vuélveme, oh Señor, el gozo de tu salvación y tu espíritu libre me sustente. Y aquí dice, tu presencia supliqué. ¿A usted le interesa la presencia de Dios en su vida, hermano? ¿No siente la ausencia en un servicio, en un culto? ¿No siente la ausencia de Dios en su vida, hermano? Si es así, hermano, debemos de suplicar, debe de suplicar, hermano. Si siente ausencia de la presencia de Dios en su vida, hay que suplicarle a Dios, como lo hacía el salmista David. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Versículo 59. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Y lo hizo como, hermano. Versículo 60. Apresuréme, es decir, de manera pronta, de manera apresurada, y no me retardé. ¿En qué no se retardó? En guardar tus mandamientos. Hay quien, hermano, se tarda tanto para llegar a obedecer a Dios. Pasan los días, los meses y los años, y siempre está diciendo, hay más adelante, hermano. Y hasta dice, téngame paciencia, más adelante. Hermano, para obedecer a Dios, amigo que me escucha, hay que hacerlo de manera apresurada. Eso sí, hay que hacerlo pronto, antes de que sea tarde. El salmista David dice, entonces, apresuréme. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ya no se tarde. Ya no siga diciendo, hermano, es que deje que Dios haga la obra en mi corazón.
corazón. Y pasa tanto tiempo y resulta que si es de un corazón duro, pues nomás no quiere obedecer, se tarda, le da más largas a obedecer la palabra de Dios. Pasan los años, pasa el tiempo y sigue sin obedecer la palabra de Dios. Lo que sí debe de hacer pronto en su vida es obedecer la palabra de Dios. Hay que hacerlo de manera apresurada, rápido, antes de que sea tarde. Mire, esto me recuerda lo que dice la Biblia allá en el Éxodo capítulo 12, cuando tenían que comer la Pascua. Es Éxodo capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 4. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Y el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. Actualmente, hermano, ¿quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Señor Jesucristo. Cristo es el Cordero, hermano, sin defecto, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por eso la Biblia dice que nuestra Pascua ahora, el Cordero para nosotros es Cristo, hermano. Bien, sigue diciendo el versículo 6: y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo recordará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino asada al fuego, ni cocida en agua, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habréis quedado, o lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Versículo 11. Fíjense cómo deberían de participar del Cordero, hermano, que los iba a librar de la muerte, porque esa noche el ángel pasaría, hermano, e iría todo primogénito en la tierra de Egipto, y en aquellas casas que no tuvieran la señal de la sangre del Cordero, iba a haber muerte, y de hecho hubo muerte en todos los primogénitos. Versículo 11 entonces dice: así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis como apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Habéis de participar apresuradamente. Y si Cristo, hermano, es nuestra Pascua, hay que participar de Cristo, hermano. Hay que recibirlo en nuestra vida. Hay que hacerlo nuestro, hermano, apresuradamente. Él es la Pascua ahora. Lo dice primero a los Corintios capítulo 5. Mire, vamos ahí al Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios capítulo 5. Dice el versículo 7: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, nuestro Cordero, hermano, es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Pero ya no debemos darle largas, hermano, a
al asunto, ya no debemos, hermano, tardarnos. Así como a la Pascua tenían que actuar rápido, tenían que hacerlo apresuradamente, es tiempo de que hoy en día, hermano, también nos demos prisa por obedecer a Dios, por aceptarle en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermano, lo que dice ahí, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Viene sin avisar, hermano. Viene sorpresivamente. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones o piadosas maneras de vivir? Esperando, pero a la vez que esperamos, ¿qué debemos de hacer? Apresurándonos o apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Ya no es tiempo, hermano, de tardarnos en obedecer a Dios. Ya no es tiempo, hermano, para tardarnos en prepararnos para estar apercibidos para ese día. Hay que apresurarnos. Hay que hacerlo pronto, hermano, para la venida del día de Dios. Créanlo, el Señor ya no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, es hacerlo pronto, hermano. Nuestra vida, hermano, es tan breve, se va, hermano, rápidamente. Santiago en su carta dice que es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Ya no es tiempo de que se tarde. Ya no es tiempo de que usted diga de sus hijos, no, pues hay que, cuando ellos quieran, no, hay que darles este mensaje de manera urgente, apresuradamente. Hay que apresurarse para la venida del día de Dios. Hay que hacerlo pronto, ya no hay tiempo que perder. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén, ¿qué cosa, hermano? Prontos, dice la versión antigua, que estén prontos a toda buena obra. Toda buena obra que nos manda el Señor, hermano, ya sea de leer la palabra, ya sea de orar, ya sea de predicar, hermano, debemos de estar prontos
hacerlo pronto, de manera inmediata, como de esas veces que alguien pronto reacciona y dice, yo voy a hacer las cosas, yo voy a predicar, yo voy a orar, yo voy a ir a donde se alaba el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a ir a atender la necesidad de ese enfermo, yo lo voy a visitar. Gloria a Dios. Que estemos prontos a toda buena obra. Que cuando se trate de hacer una buena obra, hermano, para la gloria y honra del Señor, estemos prontos. Lo hagamos de manera inmediata y no estar diciendo, pues déjeme pensarlo, hermano. Debo de ver si puedo, debo de planear mi tiempo, déjeme ver si me sobra tiempo. Paz de Cristo, Dios no espera de nosotros sobras, hermano. Él espera lo mejor de nosotros. Gloria a Dios. Pues si Él nos da la vida, lo mejor de nuestra vida debemos de ofrecerle a Él. Si Él nos da el tiempo, lo mejor de nuestro tiempo debe de ser para Él. Si Él nos da bienes, hermano, lo mejor de nuestros bienes debe de ser para Él, hermano. Que estemos prontos para toda buena obra. Así, prontos, inmediatos, disponibles a hacer las cosas que se tratan de la obra de Dios, hermano, que se tratan de una buena obra. Hay que estar dispuestos a hacerlas de manera inmediata, prontos para toda buena obra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Dice ahí, en la versión antigua aparece la palabra prontos otra vez. En el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Quizás alguien diga, esto aplica solamente al pastor, pero no aplica, hermano, para todos. No es cierto que cada uno de nosotros debemos de hacer el servicio a Dios voluntariamente y no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, de una actitud que reaccione pronto, hermano, al instante, voluntariamente, de un ánimo pronto. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es eso, verdad? Que cuando se trata de una buena obra o de servir a Dios, casi como arrastrando los pies. Ay, hermano, pues es que es tan difícil. Mire, es tan complicado para mí. Qué tremendo, hermano. Si algo tiene remuneración, si algo tiene recompensa, hermano, es servir a Dios con un ánimo pronto. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, que actuemos de esa manera, con un ánimo, con una voluntad pronta. Vamos a ir, hermanos, a lo que dice Marcos capítulo 14, Evangelio según Marcos capítulo 14. Ahora estamos viendo lo que sí debemos de hacer pronto, hermano, de manera rápida. Dice Marcos 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está como el espíritu, hermano. Dispuesto. La versión antigua dice, el espíritu a la verdad está presto. Es decir, reacciona pronto. Pero ¿quién reacciona pronto? ¿Y a qué cosas, hermano?
El espíritu es el que reacciona pronto, hermano, a las cosas de Dios, a velar, a la oración. Pero la carne, hermano, no quiere. ¿Sí? Una reacción que realmente nunca va a querer la carne, porque la carne está enferma. Pero si somos guiados por el Espíritu, hermano, como dice su palabra, hermano, los tales son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, es que somos guiados por el Espíritu. Y si somos guiados por el Espíritu, bueno, pues el Espíritu a la verdad va a estar presto, va a estar dispuesto con una reacción inmediata, hermano, hacia las cosas de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí lo dice, hermano, que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si alguien no es guiado por el Espíritu, y el Espíritu, hermano, ya dijimos que está como, hermano, presto, dispuesto, reacciona pronto, hermano, a hacer la voluntad de Dios, reacciona pronto, hermano, a obedecer la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Otra de las cosas para las cuales debemos de estar prontos, 23 al 25. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Versículo 25 dice: concíliate, es decir, reconcíliate con tu adversario. ¿Cuándo, hermano? Presto. La versión antigua dice: concíliate con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Si hay algo, hermano, que arreglar, no lo deje para después. No lo deje, hermano, pensando, no, pues hay que Dios obre. No, hermano, la Biblia nos dice: concíliate o reconcíliate con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, o entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Y esto de manera simbólica habla de ser echado, hermano, al castigo eterno, porque dice ahí el texto: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hazlo de manera inmediata. Concíliate con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Si hay algo que no está bien, si no hay esa confianza, si no hay esa sinceridad, hermano, ya no le dé largas a buscar la reconciliación con su hermano, con su hermana. Concíliate con tu adversario pronto. Hay que hacerlo de manera pronta, de manera rápida. Ya no hay que tardar. Algo más que debemos hacer pronto, y que la Biblia lo dice claramente, ahí en el Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, ahí el versículo 15. Así que, cuanto a mí, presto estoy. Esa palabra presto, repito, también se traduce como pronto. Así que, cuanto a mí, pronto estoy ¿a qué?
a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Usted, hermano, ¿está pronto a anunciar el Evangelio? ¿O es de los que dicen, no, hermano, es que yo no soy pastor? No, hermano, la responsabilidad de anunciar el Evangelio no es del pastor solamente, es de todos. ¿Está dispuesto? ¿Está pronto? ¿Reacciona pronto a anunciar el Evangelio? Ve y trata a una persona, pues aquí es la oportunidad de hablarle a esta persona del Evangelio. No sea de los que dicen, no, es que yo no tengo palabra, es que si les hablo, a lo mejor ya no me quieren hablar. No, hermano, usted hábleles de Cristo. Aquí solamente sucederán una de dos cosas: o se convierte, gloria a Dios, o se aleja. Y si no quieren convertirse y prefieren alejarse, pues hasta es mejor para usted. ¿No lo creen? Debemos de estar prontos, hermano, a anunciar el Evangelio en todo momento. Las almas se pierden, hay tanta necesidad, hermano. Debemos de ser prontos, de manera espontánea, estar preparados para anunciar el Evangelio. Alabamos el nombre de Jesucristo. Salmo 57. Mire, para lo cual David también estaba pronto o presto. Salmo 57. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí en el versículo 7. Comienza diciendo así el texto: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. ¿Para qué estaba pronto el corazón de David, hermano? Para alabar al Señor, para cantar salmos a su nombre, hermano. ¿Y usted está pronto para alabarle? ¿Está pronto para bendecirle en las mañanas con una alabanza, con un canto? Cuando se trata de alabar a Dios, ¿está pronto? ¿O es de los que no quieren reaccionar? Hermano, alabemos a Dios, levante sus manos, cantemos al Señor. Y están tan pesadas las manos. Pues, ¿para qué las levanto si luego las tengo que bajar? Paz de Cristo, ¿verdad? Debemos de estar prontos para alabar a Dios, para cantarle a Dios. Es decir, hermano, debemos de reaccionar de manera inmediata, pronto, para alabar a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por esta otra parte, haciendo un resumen de lo para lo cual debemos estar prontos, debemos estar prontos primero para oír y sobre todo para oír la palabra de Dios. Amén. Debemos de estar prontos, hermano, para toda buena obra. Gloria a Dios. Debemos, hermano, estar prontos, reaccionar de manera inmediata para conciliarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana. Debemos, hermano, de apresurarnos para prepararnos, para estar ya preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, hermano, debemos de hacerlo pronto. Santo es el Señor Jesucristo. Debemos de hacer pronto, hermano, estar prontos para anunciar el Evangelio. Y debemos de estar prontos, reaccionar de manera pronta
cuando se trata de alabar a Dios, de cantar alabanzas a su nombre. Debemos estar prontos, hermanos, prestos para velar y orar. Amén, hermanos. Amén. Entonces, consideremos, hermano, no esté pronto, hermano, eso sí, para hablar. Para eso sí sea tardío para hablar, tardío para airarse, tardío para enojarse. No se apresure en hacerse rico, no se apresure en castigar de manera indebida a sus hijos con violencia porque los destruirá. No se apresure para eso. No se apresure, hermano, para las cosas malas. No se apresure, hermano, a olvidarse de las obras de Dios. Apresurémonos más bien para estar preparados para la venida del día de Dios. El salmista David dijo entonces en el Salmo 119, versículo 60, apresuréme y no me retardé, o no me tardé en guardar tus mandamientos. Amén. Amén. Gloria a